El sol de la mañana se colaba por las ventanas de mi oficina, bañando con una luz dorada el logo de Vargas Corp, la empresa que no solo había fundado, sino que había construido con mis propias manos y el sudor de mi frente. Cada día, al cruzar el umbral de ese edificio, sentía una ola de gratitud que me inundaba. Mi vida era un lienzo pintado con los colores más vibrantes de la felicidad, una sinfonía perfecta donde cada nota sonaba en armonía. Vargas Corp no era solo un negocio, era mi tercer hijo, mi legado, mi pasión convertida en ladrillo y mortero. Habíamos crecido exponencialmente en la última década, pasando de una startup a una corporación líder en el sector. Y lo mejor de todo era que no estaba sola. Mi familia era el pilar de mi existencia, el eco de mis éxitos y el consuelo de mis pocas, casi invisibles, preocupaciones. Mi padre, Fernando, era el consejero sabio, siempre con esa mirada de orgullo. Su experiencia complementaba mi visión. Mi madre, Isabel, el ancla emocional de nuestro universo, velaba por nosotros con una dedicación inquebrantable. Sus comidas en la cantina de la empresa eran legendarias. Y luego estaba Cristina, mi hermana menor. Tenía esa chispa, esa energía contagiosa que inyectaba alegría en todo. Aunque su rol era más en marketing, su entusiasmo era vital. Compartíamos risas, secretos de infancia y, ahora, los desafíos y victorias de Vargas Corp. Recuerdo una tarde, planificando la próxima campaña, y Cristina exclamó, con los ojos brillantes, «Raquel, esto es enorme. Vamos a dominar el mercado. Lo superaremos». Sonreí, superaremos cualquier sueño que tengamos. Nuestras cenas familiares eran rituales sagrados, momentos de alegría donde los logros de la empresa se celebraban con la misma euforia que un cumpleaños. Fernando levantaba su copa, por Raquel, por su visión, por Vargas Corp y por esta familia que hace todo posible. Todos decíamos salud, al unísono. Incluso en la oficina, la atmósfera era de camaradería y propósito compartido. Mi mano derecha, Javier, jefe de operaciones, era más que un colega, era un amigo, un confidente, la roca en la que siempre pude confiar. Él entendía mi visión con una claridad asombrosa, ejecutando cada plan con eficiencia. Raquel, lo hemos logrado de nuevo, me decía con una sonrisa honesta, revisando los últimos informes. Otro trimestre récord. Eres una genio. Y yo le respondía, no, Javier, somos un equipo. Sin tu dedicación, esto no sería posible. En esos días, cada amanecer era una promesa, cada atardecer una confirmación de que vivía la vida que siempre había soñado, mi pasión profesional junto al amor incondicional de mi familia. Creía ciegamente en la unidad que nos definía, en el lazo irrompible que nos mantenía a flote. El futuro se presentaba como un horizonte infinito de posibilidades. Mi corazón rebosaba de una felicidad tan plena que a veces me preguntaba si merecía tanta dicha. Era perfecto. Demasiado perfecto, quizás, aunque en aquel entonces, el pensamiento de que algo pudiera ir mal era tan ajeno como la noche al mediodía. Los años que siguieron a la fundación de Vargas Corp fueron una sinfonía de éxitos. Cada día era una nueva melodía de crecimiento, de expansión, de sueños materializándose. Yo, Raquel, con mis 38 años, era el rostro de Vargas Corp, la visionaria detrás de la empresa que no solo lideraba el sector de tecnología de energía renovable, sino que también era el epítome de una historia de éxito familiar. Habíamos construido un imperio, sí, pero no sobre cimientos de avaricia, sino de valores que compartíamos, innovación, sostenibilidad y sobre todo, unidad. Nuestra vida era la envidia de muchos. Villas de lujo en la costa, coches que reflejaban nuestro ascenso, eventos de gala donde éramos los invitados de honor. Pero lo que más valoraba, más que cualquier opulencia, era la impecable imagen pública que habíamos forjado. Éramos la familia Vargas, unida, inquebrantable, ética. Fernando, mi padre, siempre orgulloso, actuaba como el patriarca benevolente en cada aparición pública, su presencia irradiando una autoridad tranquila. Isabel, mi madre, con su elegancia innata, era el corazón de nuestra mesa familiar y, de alguna manera, el alma visible de nuestra ética corporativa,
siempre recordándonos la importancia de la integridad. Cristina, mi hermana, había crecido con la empresa, asumiendo naturalmente un rol clave en su desarrollo, aunque no fuese un puesto formal de dirección ejecutiva. Ella se encargaba de la comunicación externa, de la filantropía corporativa, proyectando esa imagen de responsabilidad social que también complementaba nuestra reputación. Su pasión por las causas sociales era genuina, y eso se reflejaba en cada campaña que lideraba. Recuerdo una entrevista para una revista de negocios, sentados los 4 en nuestro jardín. El periodista nos miraba con admiración genuina. ¿Cuál es el secreto de su éxito, señora Vargas?, me preguntó. Mi respuesta fue instantánea, sin titubeos: la confianza. La fe inquebrantable en mi familia. Vargas Corp no es solo una empresa, es una extensión de nuestro hogar, de nuestros valores. Cada decisión se toma pensando no solo en el beneficio, sino en el bien común, en el legado que queremos dejar. Fernando asintió con una sonrisa cómplice. Isabel nos tomó a Cristina y a mí de la mano, y Cristina añadió: somos la prueba de que se puede triunfar sin perderse a uno mismo, sin sacrificar la familia por el dinero. En aquel entonces, yo no tenía la menor duda. Eran mi roca, mi cimiento. Creía con cada fibra de mi ser que el lazo que nos unía era tan irrompible como el acero, que la brújula moral de nuestra empresa estaba firmemente calibrada gracias a su influencia. Javier seguía siendo mi confidente en la oficina, pero el hogar, la familia, era el santuario donde mi confianza era absoluta e incondicional. El futuro, entonces, no era una conjetura, era una certeza luminosa, un camino trazado por el amor y el respeto mutuo. Nada, absolutamente nada, podía interponerse entre nosotros. Oh, eso pensaba yo. Inicialmente, eran solo leves desincronizaciones, como pequeñas notas desafinadas en una sinfonía perfecta. Empecé a notar una insistencia creciente por parte de Fernando y Cristina en la dominación del mercado a toda costa. Sus voces, antes armónicas con la mía, ahora resonaban con una ambición más afilada, casi depredadora. Hablaban de expansión agresiva, de estrategias implacables que antes habíamos evitado en favor de un crecimiento más orgánico y ético. Un día, al entrar de repente en la sala de juntas, los encontré a ellos dos, junto a algunos gerentes clave, enfrascados en una conversación que cesó de golpe. Fernando carraspeó, Cristina desvió la mirada. Solo discutíamos la nueva campaña de marketing, Raquel, dijo mi padre con una sonrisa un poco demasiado forzada. Sentí un escalofrío fugaz, pero lo atribuí a mi propia paranoia. Después de todo, eran mi familia. Más tarde, descubrí que se habían tomado decisiones de peso sobre proveedores y líneas de producción en mi ausencia, atribuyéndolo a urgencias o la necesidad de agilizar procesos. Javier, mi leal Javier, a veces me miraba con una expresión de preocupación apenas disimulada. ¿Está todo bien, Raquel?, me preguntaba, y yo respondía con una sonrisa forzada: perfecto, Javier. Un poco de estrés normal. Convencida de que era el celo empresarial, la pasión por el crecimiento, mi propia agenda atareada la que me hacía magnificar fantasmas. ¿Dudar de ellos? Imposible. La verdadera puñalada llegó como un rayo en un cielo despejado. Fue en una reunión de la Junta convocada con inusual premura. Pensé que sería para discutir los resultados trimestrales. En cambio, Fernando, con Cristina a su lado asintiendo con una frialdad que aún hoy me persigue, presentó una moción para reorganizar la estructura de liderazgo de Vargas Corp. Su propuesta, formulada con terminología corporativa aséptica, era una bomba. Me relegaba de mis responsabilidades ejecutivas directas, transformando mi rol de CEO a una especie de presidenta honoraria, sin poder de decisión real sobre las operaciones del día a día. Para que te enfoques en la visión a largo plazo, querida Raquel, dijo Fernando, su voz sonando extrañamente hueca. Y nosotros, Cristina y yo, tomemos las riendas de la gestión diaria. Es lo más eficiente para la compañía. Yo miraba de uno a otro, buscando una señal, una broma. Isabel estaba presente, pero su mirada se perdía, su silencio una traición tan profunda como las palabras que se pronunciaban. No hubo debate, no hubo preguntas para mí. La votación fue un formalismo.
Fernando y Cristina controlaban la mayoría de los votos familiares. En ese momento, el acero de mi confianza se quebró en 1000 pedazos. No era paranoia, ni celo empresarial. Era una toma de poder fría y calculada. Era mi propia familia, a la que había entregado mi vida, la que me apuñalaba por la espalda en el corazón mismo de mi creación. El santuario se había convertido en un campo de batalla. El ambiente en la sala de juntas se sentía diferente. Más pesado. O quizás era solo el peso de mi nuevo y hueco título, que me oprimía. Estaba allí, sí, sentada en la cabecera de la mesa, como siempre, pero ahora era como un miembro fantasma. Fernando presidía, su voz retumbando con una confianza que irritaba mis nervios ya expuestos. Cristina, a su derecha, irradiaba una calma casi depredadora. Isabel, como de costumbre, era una centinela silenciosa, su mirada fija pero vacía, un recordatorio constante y doloroso de la fracturada lealtad familiar. La agenda era clara, una nueva ronda de financiación y una asociación estratégica. Temas que yo había defendido durante meses, viéndolos como esenciales para el crecimiento sostenible de Vargas Corp, para expandir nuestro alcance sin desviarnos de los principios de innovación ética y valor a largo plazo. Había preparado mis argumentos incansablemente, incluso en mi disminuido estado, aferrándome a la creencia de que mi visión, el alma misma de la empresa que fundé, aún podría prevalecer. Pasemos al punto clave, anunció Fernando, su voz cortando el aire. La propuesta de crecimiento y expansión. Mis documentos, meticulosamente organizados, estaban listos. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Cristina intervino, su tono melifluo, con un filo oculto. Papá y yo, con el apoyo de otros miembros, hemos desarrollado una alternativa más ágil. Una que garantiza una rentabilidad mucho más rápida. Mi corazón retumbó. Asterisco una alternativa, asterisco mis ojos buscaron a Javier, quien me lanzó una mirada de disculpa y desolación. Él conocía mi plan, mi filosofía. Sabía cómo esto nos golpearía. Fernando proyectó una serie de gráficos en la pantalla. Eran fríos, calculados, desprovistos de la misión que habíamos construido. Hemos identificado una serie de objetivos perfectos para adquisiciones hostiles. Empresas pequeñas, prometedoras, cuyo potencial no ha sido explotado y que podemos integrar rápidamente. ¿Adquisiciones hostiles? Mi voz, pensé, sonó casi ajena. ¿Eso es lo que llamáis ágil? ¿Despojar a otros de su creación? La frase resonó con mi propia experiencia reciente. Vargas Corp nunca fue sobre la depredación. Siempre ha sido sobre la construcción. Sobre la innovación. Sobre principios éticos, sobre la familia. Cristina rió, una risa breve y condescendiente. Raquel, la empresa ha evolucionado. Ya no podemos darnos el lujo de la innovación ética, cuando hay mercados que conquistar y beneficios que obtener. El mercado lo exige. Es hora de ser menos, fundadora soñadora, y más, ejecutiva implacable, punto. ¿Implacable con quién? Pregunté, mi voz subiendo un tono, la desesperación filtrándose. La estrategia que proponéis es diametralmente opuesta a todo lo que defendimos. Destruiría la confianza de nuestros clientes, de nuestros empleados. Destruiría nuestro nombre. Fernando golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta, Raquel. Tu papel ahora es el de presidenta honoraria. Tu visión, si bien apreciada en el pasado, no se alinea con la dirección que la Junta, bajo mi liderazgo y el de Cristina, ha decidido tomar. Esta propuesta ya ha sido analizada y aprobada por el Comité de Finanzas. Solo necesitamos la formalidad de la votación aquí. Mis ojos se posaron desesperadamente en Isabel, buscando una señal, cualquier cosa que desmintiera la pesadilla. Pero su rostro era una máscara impasible, un muro de silencio que me ahogaba más que las punzantes palabras de Fernando y Cristina. Ellos habían orquestado esto meticulosamente, cada paso, cada argumento. Mi plan, mi arduo trabajo, mi visión para la sostenibilidad y el crecimiento orgánico, fue descartado como si nunca hubiera existido.
Mis argumentos se estrellaron contra un muro de acero. La votación fue, como predijo Fernando, una mera formalidad. Manos se alzaron, silenciosas, implacables. La mayoría de los votos familiares, controlados por Fernando y Cristina, sellaron el destino de Vargas Corp, y con ello, el de mi legado. No era solo que me hubieran despojado de mi poder, ahora estaban arrancando el alma de la empresa, reemplazándola con una criatura que no reconocía. La humillación se mezclaba con una sensación de vacío abrumador. Me sentía como si estuviera presenciando el velorio de mi propio hijo, impotente, incapaz de evitar que lo desfiguraran. El campo de batalla se había expandido, y yo, Raquel, la fundadora, me encontraba de rodillas, con la visión de mi empresa distorsionada más allá del reconocimiento. El eco de las manos alzadas aún resonaba en mis oídos, un tambor fúnebre para mi larga lucha. Fernando, con la sonrisa apenas contenida de un depredador que ha acorralado a su presa, se aclaró la garganta, su voz magnánima cortando el aire ya pesado. Habiendo la Junta votado mayoritariamente a favor de la reorientación estratégica propuesta por mi persona, y dadas las irreconciliables diferencias de visión que la fundadora, Raquel Vargas, ha manifestado con el rumbo que la mayoría accionarial desea para Vargas Corp, así como una percibida falta de dinamismo para adaptarse a los nuevos desafíos del mercado, comenzó, cada palabra una puñalada helada, nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles pero necesarias para el futuro de la empresa. Por lo tanto, y en base al voto mayoritario de los presentes, la Junta Directiva ha decidido relevar a Raquel Vargas de su puesto como CEO con efecto inmediato. Mi respiración se detuvo. Aunque la intuición me había gritado esta verdad desde que Fernando inició su monólogo, escuchar las palabras en voz alta, tan frías y desapasionadas, fue un golpe físico. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones, la sala girando a mi alrededor. Mis ojos volvieron a Isabel, a mi madre, quien mantenía la mirada fija en el centro de la mesa, su rostro un bloque de mármol. ¿Cómo podía permitir esto? ¿Cómo podía ver a su propia hija despojada de todo y no pestañear? Fernando no me dio tiempo para procesar el impacto. Y para asegurar una transición fluida y un liderazgo que encarne la nueva visión de Vargas Corp, continuó, su voz ahora cargada de un falso optimismo, la Junta se complace en anunciar que, con el apoyo unánime de los votos familiares, he sido nombrado el nuevo CEO de la compañía. Asumo mis funciones con la promesa de llevar a Vargas Corp hacia una nueva era de prosperidad, adaptándonos al futuro y honrando el legado de crecimiento que siempre nos ha caracterizado. Una risa amarga burbujeó en mi garganta, pero no le di el gusto de escucharla. ¿Honorando el legado? Estaban escupiendo sobre él, borrando cada huella de mi esfuerzo, de mi vida. Fernando, mi propio padre, el hombre que me había enseñado el valor del trabajo duro, ahora me robaba el fruto de ese trabajo con una crueldad que jamás creí posible. Cristina a su lado, asintió, su rostro una imagen fría de triunfo. Su complicidad era tan dolorosa como la traición de Fernando. Me puse de pie, mis piernas temblaban, pero mi voluntad se negaba a doblegarse por completo. Mis manos se apretaron involuntariamente en puños. Padre, mi voz salió rasposa, casi un susurro, esto es una farsa. ¿Sabes lo que Vargas Corp significa para mí, lo que significó para todos nosotros? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Por qué? Él me miró con una expresión que era una mezcla de lástima condescendiente y fastidio. Raquel, por el bien de la compañía. Te has vuelto sentimental. Incapaz de tomar las decisiones duras. Es por el bien de la familia, hija. Hija. La palabra sonó vacía, hueca. No había amor en sus ojos, solo la fría determinación de un negociador que había cerrado un trato ventajoso. Mi propio padre me había desheredado de mi trono, de mi propósito. La empresa que había fundado, construido con mis manos, mi mente, mi alma, ahora estaba en manos de mis verdugos. La sensación de vacío se convirtió en un abismo helado. No era solo la pérdida de un título o un cargo, era la pérdida de mi identidad, de mi dirección. Cada fibra de mi ser gritaba ante la injusticia, ante la traición más profunda imaginable. Me sentía despojada,
desnuda, vulnerable. Estaba en el fondo, no había más que caer. Solo la oscuridad. Isabel finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz. No había arrepentimiento, no había consuelo. Solo una mirada impenetrable, un silencio que lo decía todo sin decir una palabra. Ella había elegido su bando. Y no era el mío. Mis ojos, aún nublados por la traición, apenas registraron el movimiento cuando dos guardias de seguridad, hombres que habían estado bajo mi mando por años, se acercaron. Sus rostros, antes respetuosos, ahora portaban una expresión fría e impersonal. Uno de ellos, un tipo silencioso llamado Miguel que solía saludarme efusivamente cada mañana, extendió una mano con mi credencial. La misma credencial que me había dado acceso ilimitado a cada rincón de Vargas Corp por más de 2 décadas. Ahora estaba rota por la mitad. Señorita Vargas, dijo Miguel, su voz sorprendentemente plana, lamentamos informarle que sus accesos han sido revocados. Por favor, acompáñenos. Las palabras lamentamos informarle cayeron como ceniza sobre mi alma. No había lamento en sus ojos, solo la incómoda obediencia a una orden superior. Levanté la vista hacia Fernando. Él seguía inmóvil, observando la escena como si fuera una obra de teatro sin un rol para él, un espectador desinteresado. Isabel, a su lado, había regresado a su postura rígida, su mirada vacía. Ni uno solo de ellos hizo un gesto, una palabra, para detener la humillación que se desplegaba ante mis ojos. ¿Qué están haciendo? Mi voz era apenas un soplo, pero la indignación la inflaba. Solo cumpliendo órdenes, señorita, respondió el otro guardia, su mano ya en mi brazo, guiándome con una firmeza que no aceptaba réplicas. Era la mano de un carcelero, no la de un empleado. Me sentí como una criminal, escoltada fuera de mi propio hogar. Pasamos por la sala de reuniones, donde las caras de la junta directiva me observaban con una mezcla de curiosidad, vergüenza y quizás, en algunos pocos, un atisbo de arrepentimiento que se apagó rápidamente bajo la presión del ambiente. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a interponerse. El silencio era ensordecedor, mucho más potente que cualquier insulto. Al llegar a mi oficina, la que había sido mi santuario, mi segundo hogar, encontré mis pertenencias ya empaquetadas en cajas de cartón. Mis premios, mis fotografías, los bocetos de mis primeras ideas para Vargas Corp garabateados en servilletas viejas, todo estaba apiñado descuidadamente. Era una vida entera, metida en 4 cajas marrones, como si fueran desechos. ¿Esto es todo?, pregunté, señalando las cajas con un temblor en las manos. Sí, señorita. Instrucciones de la dirección, respondió Miguel. También se le ha preparado este cheque como indemnización por sus servicios. Me entregó un sobre. Con dedos temblorosos, lo abrí. Un monto irrisorio. Una limosna por décadas de dedicación, de construir un imperio. No era suficiente ni para un mes de los gastos operativos más básicos de la empresa que yo había fundado. Era un insulto, una última puñalada para dejar claro que no solo me despojaban de mi puesto, sino también de mi valor, de mi legado. No era una indemnización, era una declaración de que no valía nada para ellos. Mientras bajaba por el ascensor, escoltada por los guardias como si fuera una amenaza, mi teléfono vibró. Era una alerta de noticias. La vibración me asustó, como si el mundo mismo me abofeteara. Desbloqueé la pantalla con dificultad. La noticia parpadeaba, fría y cruel. Vargas Corp anuncia la jubilación de su CEO, Raquel Vargas, por motivos de salud, un paso hasta ahora mutuo para el bien de la empresa. La humillación pública. No solo me habían echado, sino que habían manchado mi nombre, inventado una enfermedad. Yo, Raquel Vargas, la mujer que nunca se había rendido, la que respiraba y vivía para Vargas Corp, ¿enferma? Era una burla cruel, un intento descarado de controlar la narrativa, de hacerme parecer débil, incapaz. Querían asegurarse de que nadie me creería, que mi voz no valdría nada si alguna vez intentaba hablar. Salí del edificio que había fundado,
bajo la mirada de empleados que se apresuraban a apartar la vista, de curiosos que notaban mi escolta, de la prensa que ya debía estar recibiendo la falsa noticia. El sol del día se sentía gélido en mi piel. Estaba despojada de todo, mi empresa, mi reputación, mi dignidad, mi familia. Era un borrón en el aire, un fantasma en el lugar donde una vez fui reina. El abismo me había tragado por completo. La oscuridad era absoluta. Después de salir, mis piernas se sentían extrañas, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 100. ¿Cómo era posible? Mi propia familia. Mi mente se negaba a procesarlo. Lo primero que pensé fue que tenía que haber alguien, un aliado, alguien que viera la verdad. Mi teléfono, esa misma herramienta que segundos antes me había golpeado con la falsa noticia, se convirtió en mi último hilo de esperanza. Marqué el número de Rodrigo Beltrán, un miembro de la junta directiva al que consideraba casi un mentor, un hombre que siempre había admirado mi visión y mi tenacidad. Sonó, sonó y sonó. Finalmente, saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje, la voz temblorosa, casi suplicante, explicando lo que había pasado, desmintiendo la mentira de mi enfermedad. Rodrigo, por favor, sabes que esto no es cierto. Me han echado, mi padre Fernando y mi hermana Cristina. Necesito tu ayuda. Tienes que saber la verdad. Esperé, mi corazón latiendo con fuerza. Minutos. Horas. Nada. Ni una respuesta. Intenté con Elena Durán, una de las mayores accionistas, una mujer influyente que siempre había apoyado mis decisiones audaces, viéndolas como inversiones inteligentes. Su secretaria contestó con una voz helada: la señora Durán no se encuentra disponible y ha pedido que no se le moleste. Señora Vargas, ¿no se le moleste? A mí. Raquel Vargas, la que había multiplicado sus acciones 10 veces. La incredulidad se transformó en un frío presagio. Era como si mi nombre se hubiera contaminado de repente. ¿Y cuándo estará disponible?, pregunté, la voz ahora más firme, desesperada. No tenemos esa información, señora Vargas. Que tenga un buen día. Y colgó, sin más. La línea muerta resonó en mi oído como un disparo. El patrón se repitió. Llamé a Carlos Méndez, un colega de la industria con quien había navegado innumerables crisis y celebrado triunfos. Siempre habíamos tenido una confianza mutua inquebrantable. Su respuesta fue un mensaje de texto corto e impersonal: horas después: Raquel, lamento mucho enterarme de tu situación. Espero que te recuperes pronto. ¿Recuperarme? ¿De qué? De la supuesta enfermedad que Isabel, mi propia madre, había orquestado junto a Fernando. Esa era la historia que habían alimentado a la prensa y al consejo, y era evidente que Carlos había creído la versión fabricada, o al menos, optaba por creerla para no verse envuelto. La palabra recuperación era una espina en mi alma. Mis amistades en la industria, que alguna vez fueron un pilar de apoyo y camaradería, se desvanecieron como el humo. El miedo que inspiraba Fernando, su reputación implacable, era una sombra más larga que la mía. Nadie quería antagonizar con la familia Vargas. Pensaron en mí como si fuera una peste, un problema del que debían mantenerse alejados. Me di cuenta de que no era solo mi puesto lo que me habían arrebatado. Habían amputado mis brazos y mis piernas. Mis contactos, mi red, mis aliados, todo se había desintegrado. Había trabajado toda mi vida para construir no solo una empresa, sino una reputación de integridad y éxito, y en cuestión de horas, esa reputación se había hecho añicos, cubierta por una fina capa de mentiras y compasión condescendiente. La soledad me envolvió como una manta húmeda y pesada. Me sentía completamente sola, traicionada hasta la médula. No solo por mi padre y mi hermana, que era un dolor punzante e incesante, sino también por aquellos a quienes había defendido, aquellos a quienes había ayudado a prosperar. Nadie extendió una mano. Nadie cuestionó la narrativa oficial. Estaba de rodillas, abandonada, en un desierto de indiferencia. La oscuridad era completa, y por primera vez en mi vida, no sabía si encontraría el camino de regreso. Los días se sucedían como manchas borrosas,
cada amanecer una réplica teñida de derrota. Mi apartamento, antes un refugio, se había convertido en una prisión. Me negaba a salir, temiendo las miradas, los susurros, el juicio mudo que sabía me esperaba en cada esquina. El mundo exterior, una vez mi dominio, ahora parecía escupirme. Pero la familia no se conformaba con mi ostracismo. Querían aniquilarme por completo. Un día, al encender la televisión, una noticia trivial dio paso a un segmento inesperado. Una foto mía, desfavorecedora, parpadeó en pantalla. Una presentadora con una sonrisa melindrosa comenzó a tejer una red de mentiras. Fuentes cercanas a la familia Vargas, quienes prefieren mantenerse en el anonimato, articuló con voz suntuosa, aseguran que la reciente salida de la señorita Raquel Vargas de la presidencia no fue una reestructuración, sino el resultado de una serie de decisiones imprudentes y, francamente, incompetentes que pusieron en riesgo el legado de la firma. Hablaron de inversiones fallidas que nunca hice, de contratos mal ejecutados que jamás firmé. Describieron reuniones donde supuestamente perdía los estribos, donde mi juicio estaba nublado por una vida personal caótica que jamás existió. Era una distorsión tan grotesca que me costaba respirar. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de gente que, incapaz de llamarme directamente, me enviaba enlaces a artículos, a rumores que circulaban. ¿Has visto esto, Raquel? Es verdad. La pregunta implícita era siempre la misma, ¿qué hiciste? No eran solo periódicos económicos, eran revistas de chismes, programas de radio, blogs. Las historias se volvían cada vez más personales, más viles. De repente, mis problemas de gestión se convertían en imprudencia financiera por culpa de supuestas fiestas descontroladas o relaciones dudosas. Mi imagen se desfiguraba, de ejecutiva respetada a figura patética, una mujer desquiciada, incapaz de controlar su empresa o su propia vida. Mi identidad se desvanecía bajo un aluvión de calumnias. El nombre Vargas, mi apellido, se transformaba de un símbolo de orgullo y éxito en una marca de fracaso y escándalo, y ese fracaso era mi asterisco fracaso. Era como si mi propia familia hubiera decidido despojarme no solo de mi empresa, sino de mi dignidad, de mi honor, de mi propia existencia. Recuerdo una tarde particularmente oscura, Javier me encontró en un estado deplorable. Había apagado la televisión, pero las palabras seguían resonando en mi cabeza. Él, mi leal Javier, era de los pocos que se atrevían a acercarse. Me trajo comida, aunque yo apenas podía probarla. Raquel, dijo, su voz suave pero firme, sé que esto es insoportable. Pero no puedes dejarlos ganar así. Quieren verte rota, y estás a punto de darles lo que quieren. Levanté la mirada. ¿Qué más puedo hacer, Javier? Han envenenado el pozo. Han destruido todo lo que era. Él se sentó a mi lado. Conozco a la familia. Conozco a Fernando. A Cristina. Esto es su obra, Raquel. No esperaron a que te recuperaras, quisieron pisotearte para asegurarse de que nunca te levantaras. Están usando a un tal Marco, un experto en PR de crisis sucia, para coordinar todo esto. El nombre de Marco me sonó a un eco lejano, un fantasma que tiraba de los hilos de mi desgracia. La mención de Fernando y Cristina, de su crueldad calculada, hizo que algo se encendiera dentro de mí. No era solo dolor, era una ira fría, cortante, que empezaba a arder en mis venas. La desesperación no había desaparecido del todo, pero una nueva emoción surgía, pura y destilada. Una sed de justicia. No una sed de venganza. Habían confundido mi dolor con debilidad. Habían confundido mi silencio con derrota. Se equivocaron. No iba a ser la mujer desquiciada de sus portadas. No iba a ser la perdedora que ellos querían que yo fuera. Iba a levantarme. Y cuando lo hiciera, no buscaría mi camino de regreso. Buscaría un camino hacia su destrucción. La ira que sentía era como un calor gélido, una contradicción que me consumía y me daba fuerza al mismo tiempo. Javier había encendido una chispa, y las revelaciones de su crueldad calculada, Fernando, Cristina,
el tal Marco, solo avivaban las llamas. Me levanté del sofá, como si el simple acto de ponerme en pie fuera un desafío a su dominio. Necesitaba moverme, necesitaba actuar. Lo primero era lo más básico, mis finanzas. Necesito ir al banco, Javier, le dije, revisar mis cuentas. Apenas tengo efectivo, y esto no puede paralizarme. Javier asintió, su rostro sombrío. Ten cuidado, Raquel. No esperarían menos que un contraataque financiero. La advertencia de Javier me acompañó hasta el banco. Lo sentí en el aire, en las miradas furtivas del personal, que antes me saludaban con respeto obsequioso. Ahora solo había una frialdad incómoda. Cuando intenté retirar una suma modesta para gastos inmediatos en el cajero automático, la pantalla brilló con un mensaje escueto y ominoso: transacción denegada. Contacte con su entidad. Lo intenté de nuevo, y otra vez el mismo mensaje. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por una mezcla de rabia y confirmación. Fui directamente al mostrador de atención al cliente. Quiero saber por qué mis tarjetas no funcionan y por qué no puedo acceder a mis fondos, exigí, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro un volcán burbujeaba. La empleada tecleó nerviosamente en su ordenador. Su mirada se desvió, evitándome. Señora Raquel, comenzó, su voz apenas un susurro. Sus cuentas personales vinculadas a los beneficios de la empresa han sido temporalmente congeladas. Hay una disputa legal en curso. Una orden judicial. ¿Una disputa? ¿Qué disputa? Mi voz se elevó un poco, sorprendiéndome a mí misma. ¿Quién ha ordenado esto? Corporación Familiar Legado, respondió, casi inaudible. Dicen que hay irregularidades en sus registros contables como CEO y que su finiquito está siendo impugnado. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero esta vez no me derribó. Me endureció. Impugnar mi finiquito, congelar mis cuentas. Lo estaban haciendo con una precisión quirúrgica, cortando mis líneas de vida, una por una. Regresé a casa en un estado de furia silenciosa. Lo hicieron, Javier, le dije al entrar, mi voz un susurro cargado de veneno. Congelaron mis cuentas. Dicen que hay irregularidades, que impugnan mi finiquito. Javier se levantó, su expresión de empatía. Lo sabía, Raquel. Mi colega, el abogado que consulté, me lo acaba de confirmar. No solo tus cuentas vinculadas a los beneficios, sino que han usado tecnicismos para bloquear el acceso a casi todos tus activos líquidos. Es una trampa financiera. Quieren dejarte sin recursos para que no puedas ni siquiera pagar una consulta legal decente. Es la mano de Marco. Él es experto en este tipo de asfixia. Su objetivo es paralizarte por completo, Raquel. Humillarte. Que te arrastres. Cerré los ojos, respirando hondo. Escuchar la confirmación de su malicia, de su estrategia tan vil, debería haberme destrozado. Pero en lugar de eso, cada palabra de Javier, cada obstáculo que Fernando, Isabel y Cristina me ponían, se convertía en una capa más de armadura. Se equivocan, susurré, abriendo los ojos. Ya no había lágrimas, solo una determinación helada. Creen que el dinero es lo único que me mueve. Creen que sin él, no soy nada. Quieren que me rinda, que me derrumbe. Pues no lo haré. No voy a arrastrarme. Si quieren una guerra, la tendrán. No la lucharé con sus reglas ni con sus armas. Si quieren que no tenga acceso a mi dinero, entonces usaré lo que tengo. Mi mente. Mi ira. Mi sed de justicia. La palabra venganza no la pronuncié en voz alta, pero resonó en cada fibra de mi ser. Eran profesionales en la crueldad, sí, pero yo era la fundadora. Yo construí eso de la nada. Si podían destruirme económicamente, yo podía reconstruirme desde los cimientos. Y esta vez, no sería para ellos. Sería para derribarlos. La asfixia financiera no era el fin. Era solo el principio de una nueva estrategia. La suya, y la mía.